del programa internacional del instituto. Le damos la bienvenida a Gloria de la Fuente, la sentimos como parte de la casa. Las razones son muchas y muy largas, no es necesario exponer el cariño que sentimos por ella y el aprecio que tenemos por la labor que está realizando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es una actividad que, como dije, tiene un propósito como inicial de un programa y cuyos contenidos nos va a explicar su encargado responsable, don Cristian Fuentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, subsecretaria, por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos hoy. Efectivamente, es el programa internacional del Instituto de Igualdad y queríamos comenzar las actividades del 2024 con un resumen, digamos, o una primera aproximación a lo que son los desafíos de la política exterior de Chile. Con la buena voluntad que la caracteriza, acompaña en estos momentos acá. Y bueno, la idea es que de acá pueda salir una minuta y porque se está grabando esto. El presidente del instituto ya dijo que teníamos algunas dificultades técnicas, digamos, pero bueno, se hace lo que se puede. Limitaciones, dificultades. Más, sí, limitaciones, efectivamente, cosa que se va a solucionar en todo caso a la brevedad. Entonces, bueno, como decía, el puntapié inicial y aparte de la minuta, una minuta cortita, que va a usar después Igualdad, digamos, para digamos, darlo a conocer al resto de la gente, digamos, y colgarlo en su página web, etc. Vamos también a tratar de hacer algunas cápsulas en el video, digamos, que estamos grabando. Así que sin más, subsecretaria, dejamos la palabra. Después de que usted termine, vamos a hacer algunas preguntas, pocas preguntas, digamos, pero y vamos a dar la palabra, por cierto, al resto de la gente que está acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias al presidente, además del directorio del Instituto de Igualdad, a su director ejecutivo, a quienes nos acompañan el día de hoy, porque la verdad es que estoy muy convencida, además, como dice bien Ricardo, yo me siento bien de la casa. Entonces, es una muy buena oportunidad además poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que entiendo además que debiera ser parte de la conversación que tenemos el día de hoy, que son los énfasis en materia de política exterior, en qué estamos trabajando y hacia dónde miramos, que vienen en el fondo varios de los desafíos en el fondo que tenemos hacia adelante. Y particularmente diría, y quisiera además reconocer la importancia que tiene además para nosotros poder promover espacios de reflexión más allá de lo que nosotros hacemos todos los días. Entre otras cosas porque la política exterior tiene esta mirada larga que tiene que ver con una mirada de Estado, una política de Estado, pero nosotros también estamos todos los días en la discusión coyuntural y por lo tanto generar y promover espacios de reflexión para nosotros es muy importante, ¿no? Así que les agradezco además la posibilidad de estar acá. Yo creo que partiría tal vez con una reflexión que creo que son los últimos 30 años de nuestra política exterior han sido años exitosos, y han sido años exitosos no solamente en materia de política exterior, sino que también para nuestro país, en materia de crecimiento, en materia de apertura al mundo, en materia de combate a la pobreza, sin lugar a dudas, o disminución de la pobreza, yo creo que hemos tenido logros importantes, ¿no? Pero también tenemos, por la misma razón, desafíos que todavía son acuciantes en materia social, en materia cultural, en materia de calidad de vida, y que, por supuesto, hoy en día nos reclaman y requieren también una respuesta desde las autoridades. Este gobierno asumió el desafío y el mandato popular de hacerse cargo, por supuesto, de estos desafíos, cosa que, como vemos a veces en las discusiones públicas, no siempre es tan fácil, la necesidad de generar acuerdos transversales en torno a temas que son además demandas relevantes para la ciudadanía, son parte importante de los desafíos, y la política exterior, por cierto, no está exenta de esto, ¿no? Sin duda yo creo y creo que es importante además señalarlo precisamente porque está en el debate en estos días, ¿no? Sacamos, yo creo, lecciones bien importantes de lo que fue el año 2019. Existe una demanda social
de construir un país más justo, más inclusivo, más consciente de las urgencias, por ejemplo, medioambientales, y donde las oportunidades alcancen para todas y todos en nuestro país. Y creo que eso también es el marco más general respecto a dónde se inserta nuestra política exterior. Por razones de tiempo voy a enfocar nuestra conversación, o más bien lo que quisiera plantearles, en algunas prioridades más relevantes que tenemos para el año 2024, pero con esta mirada en perspectiva hacia lo que quisiéramos hacer. Y esto porque nosotros hemos tenido la Cancillería, ya estamos hace un año, el equipo que llegó en marzo del 2023 con el ministro Juan Claverán a la cabeza, que llevamos un año en esta mirada. Entonces, recibimos, por supuesto, las proyecciones de las líneas principales en materia de política exterior, de la política, en definitiva, que está el programa de gobierno, y también identificamos algunas que son los desafíos más acuciantes en el plazo de un año. Digamos. Hemos tenido jornadas de planificación donde hemos ido identificando algunos de los ejes, y lo que les quisiera contar es un poco eso. Para el periodo que viene, que es básicamente los años 24-26, que es la segunda parte o la segunda mitad de este gobierno, hemos definido 5 prioridades estratégicas que van a guiar, en definitiva, nuestros esfuerzos a desarrollar, y sobre estas quisiera referirme después en la presentación cuando hablemos más allá de los desafíos. Lo primero es diversificar nuestros esfuerzos para fomentar nuevas alianzas. Ese es uno de los primeros desafíos que entendemos. Y antes tal vez de eso, señalar que es importante que para el desarrollo y la proyección internacional de nuestro país es crucial coordinar de manera efectiva entre nuestras misiones, agregadurías, subsecretarias, las 2 subsecretarías hoy en día del Ministerio, los servicios dependientes y relacionados a esta mirada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva más amplia, no solamente desde la subsecretaría, sino que desde el Ministerio, estamos trabajando en los siguientes desafíos que quisiera mencionar. Primero, como decía, diversificar nuestros esfuerzos para fomentar nuevas alianzas. Durante el año 2023 avanzamos en materia importante con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea. Acabamos de firmar el acuerdo marco avanzado, cosa que ocurrió durante el año 2023. Tenemos que generar ahora un trámite legislativo que viene, pero en la práctica ya son parte importante de las alianzas que hemos ido o fortaleciendo, en el fondo, o proyectando. Para el periodo que viene, lo que pretendemos básicamente es estrechar algunos lazos con India, considerando la dimensión y el tamaño que tiene en materia comercial, particularmente un país como India, con la región Asia-Pacífico en general. Hoy en día APEC en particular va a tener lugar en Perú, en Lima, en noviembre de este año, con los países del Golfo Pérsico, que hay un interés bien importante en extender parte importante de las inversiones y nuevas posibilidades para nuestro país ahí, y con el CARICOM. Esta diversificación ofrece también oportunidades sin duda comerciales en algunos ámbitos, políticas en otros, y por supuesto estratégicas como es la sumatoria de cosas que uno podría ver que hemos hecho hoy en día, y el acuerdo marco avanzado un poco cuenta de eso, ¿no? Esta modernización del acuerdo incluye una serie de iniciativas entre 2, en el fondo, regiones del mundo que tienen además muchas similitudes, ¿no? Nos reconocemos como un país y una unidad donde tenemos aproximaciones, por supuesto, políticas, valóricas y también intereses comerciales comunes. También, asimismo, vamos a dar mayor importancia a África, y esto es una cercanía que es un interés particular, además, del presidente de la República, porque entendemos que hay un espacio en la cooperación sur-sur donde debiéramos avanzar, pero además en el ámbito multilateral. Nosotros tendemos muchas veces a ir a los países africanos a buscar votos, por ejemplo, cuando se trata de distintas candidaturas o iniciativas, pero nos ha faltado todavía tener una relación más sistemática con África, y ahí estamos trabajando entonces también para buscar maneras de estrechar nuestro vínculo de manera importante. El segundo eje o el segundo desafío es básicamente promover y fortalecer la agenda de crecimiento. Entendemos que la agenda de crecimiento, que ha tenido un foco fundamental en la gestión gubernamental, tiene una orientación o tiene una herramienta particular en la política exterior también. Ahí lo que básicamente buscamos es expandir mercados, atraer inversiones a sectores clave. Uno de ellos, por ejemplo, toda la Estrategia Nacional del Litio está abierta a eso, y ayer hubo anuncios que son importantes en esta materia: energías renovables, industria de alimentos, servicios globales, turismo, infraestructura, y potenciar en general innovación y el desarrollo tecnológico, que es parte importante también de nuestra apuesta por el salto al desarrollo, ¿no? Y hay una discusión interesante, y creo que
además una discusión interesante que hemos trabajado bien de la mano con el Ministerio de Ciencias, porque en el fondo es el ministerio además que lidera, es un ministerio nuevo, pero que lidera además parte importante de estas discusiones. La agenda de crecimiento también incluye la concreción de nuevos acuerdos, como el alcance parcial con Trinidad y Tobago, por ejemplo, que tendremos, el primer acuerdo que tendremos con un país del CARICOM, la actual negociación de un acuerdo de asociación económica integral CEPA con Emiratos Árabes Unidos, así como la modernización del acuerdo con Corea. Adicionalmente también, esto es parte importante de la tarea de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, así que me referiré más someramente a esto nomás, pero también se está trabajando en la ampliación de nuestro acuerdo con la India, que es una negociación que ha estado liderando la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, esfuerzos para lograr una rápida tramitación del AMA, el Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea, y para promover nuestra Estrategia Nacional del Litio de Hidrógeno Verde, que además encuentra mucho interés, diría, particularmente en los países europeos, pero también en Asia y en Estados Unidos. En el ámbito de la innovación comenzaremos también a diseñar una estrategia de diplomacia científica, que hay una tarea importante, creemos nosotros, definida como básicamente el uso de la ciencia y la tecnología para promover su cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Ahí hay un trabajo muy poderoso, por ejemplo, yo vengo llegando el fin de semana que estuve todo el fin de semana cerrando la 60 versión de nuestra expedición científica antártica, que es la 60 versión que lleva a cabo el INACH, el Instituto Nacional de la Antártica Chilena, que en el fondo depende de la Cancillería. Ha hecho un trabajo extraordinario. Fuimos con la subsecretaria de Ciencias sobre exploración científica y estudios en la Antártica, y ahí hay un trabajo también de diplomacia científica que es súper potente y que está más en el marco del Tratado Antártico, donde en el fondo nosotros creemos también que hay un interés geoestratégico, geopolítico importante para nuestro país. Y por supuesto, esta poderosa también herramienta entendemos que nos puede ayudar a enfrentar desafíos, por ejemplo, como el cambio climático. De hecho, parte importante de la ciencia que se hace en el continente antártico, que es el continente más afectado por el cambio climático, está justamente orientado a eso, y creemos que hay una agenda que no es tan evidente y tan clásica, diríamos, de los temas clásicos de la Cancillería, pero que creemos que ofrece también una oportunidad de proyectar la política exterior hacia el futuro. Un tercer eje en nuestro trabajo, valores y principios. Entendemos que la igualdad de género es una agenda que me ha tocado particularmente llevar. La igualdad de género a través de nuestra política exterior feminista se ha transformado también, esto porque está en el programa de gobierno, pero además ha tenido una potencia importante en el último año para nosotros, en un pilar fundamental también de nuestra Cancillería, en un compromiso que tiene que ver con dos valores fundamentales que además creo que trascienden probablemente solo una administración en materia de los compromisos de política exterior, que es el compromiso con los derechos humanos y con la democracia, ¿no? Y la agenda de la política exterior feminista está alineada en esto. Afortunadamente, además, hemos logrado tener un muy buen equipo, muy buena acogida. Hemos lanzado durante este mes, el 7 de marzo, lanzamos el plan de acción. Esto es un avance bastante más sustantivo que incluso muchos países que han declarado tener una política exterior feminista. Somos el segundo país de la región de América Latina que declaramos una política exterior feminista, y se acaba de sumar ahora Colombia. Entonces tenemos además una iniciativa que avanza en esta materia y que creo que además es muy coherente con nuestra política exterior, no solamente en esta administración, sino que además con los tratados y acuerdos que Chile viene suscribiendo desde el año 37 en adelante. Cuarto eje, maximizar las instancias de diálogo político en nuestra región. Nos parece que ahí hay una cuestión fundamental, por ejemplo, para avanzar en materias de desafíos comunes, diría en particular. La prioridad tiene, por ejemplo, la prioridad que tiene para nosotros hoy en día la presidencia, que es rotativa, del Consenso de Brasilia, es parte importante del diálogo político que creemos nosotros que hay que liderar. No es fácil, sin lugar a dudas. Sabemos que estamos en una región muy cambiante, pero han pasado cosas interesantes, como por ejemplo la reunión del mecanismo 12+12, Cancillería con el Ministerio de Defensa, una agenda común que además identifica temas donde debieron hacer consenso. Les cuento las tres prioridades de los 17 puntos que tienen el Consenso de Brasilia. Nuestra presidencia pro tempore está trabajando en tres temas muy concretos hoy en día. El primero de ellos es Sergio Rosso en Paula Mendoza, ¿no? No, no hay música.
Micrófono. Yo creo que se puede mutear de acá, ¿o no? Sí, No, vamos. ahí ya está. Ah, ya, ok. Ahí ya. Entonces, respecto a los temas, me perdí. Ah, Ah, consenso de presidencia Brasilia. pro tempore. Presidencia pro tempore en el consenso de Brasilia. Los temas son tres temas, tres prioridades que hemos definido para esta presidencia, que es corta, llega hasta el mes de junio. Después le toca a Colombia esta presidencia, pero creo que son tres temas que son relevantes y que debieran, en una región que tiene dificultades, generar cierto consenso. Migración, desastres naturales en general y la prevención por lo mismo de los desastres naturales. Y un tercer tema que también genera harto consenso en la región, que es el combate sobre el crimen organizado. Tres temáticas además que en la práctica no alcanzan probablemente buenas relaciones bilaterales para enfrentarlos, porque estos son temas que finalmente afectan a los países de la región y son parte importante del esfuerzo que estamos haciendo para poder liderar e impulsar una agenda del consenso de Brasilia. Y creo que por ahí me quedaría en este ámbito. Bueno, reactivar diálogos ministeriales con ASEAN y finalizar básicamente los trámites entre la API y Singapur, que creo que ha sido esta parte importante también de la discusión entre Asia-Pacífico. Reafirmar, como quinto elemento, reafirmar nuestro compromiso ante el cambio climático, la protección y el uso sostenible de océanos y la conservación de la Antártica. A esto le llamamos en el programa de gobierno en algún minuto una política exterior turquesa, recordar, ¿no? Y había una cierta discusión sobre el vocativo, si era turquesa, no era turquesa, si era más bien la agenda medioambiental. Más allá de esa discusión, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un compromiso específico sobre los temas de cambio climático, la protección y el uso sostenible del océano y la conservación de la Antártica, que es parte importante de nuestros ejes estructurales en materia de medio ambiente. Y por eso, entre otras cosas, porque creemos que es bien importante, hemos concentrado parte importante de nuestros esfuerzos en promover, no solamente aprobar el Tratado de BNJ, que es básicamente la protección de los océanos más allá de las aguas jurisdiccionales, sino que además traernos al sur global la Secretaría Ejecutiva de ese tratado. Falta todavía, nosotros ya lanzamos en el fondo nuestra campaña al respecto, hasta aquí han aparecido unos pocos competidores más del norte. Nosotros creemos que además un país como el nuestro, que tiene una política de protección de los océanos que es bastante más ambiciosa que muchos países del mundo, es muy coherente en el fondo de esta pretensión que tenemos, ¿no? Esto estaría instalado básicamente en la región de Valparaíso, y nos parece que vamos a ir avanzando probablemente ya en las próximas semanas, va a haber un lanzamiento oficial porque ya depositamos además el Tratado de Naciones Unidas al respecto. Logros del año 2023 para después contarle algunos desafíos. Yo creo que tal vez uno de los logros más importantes del último año ha sido fortalecer nuestros vínculos con países y bloques donde tenemos lazos históricos, pero de alguna manera había una cierta renovación, un reimpulso de varias de esas relaciones estratégicas para nuestro país. Respecto a las relaciones vecinales, nosotros claramente conferimos también por razones obvias, porque además se trata de nuestro vecindario, pero porque además tenemos relaciones históricas, porque tenemos en muchos casos fronteras comunes. En el caso de Argentina, dice siempre el embajador Viera Gallo, la segunda más grande de todo el mundo, compartimos una frontera importante, entonces tenemos obviamente una vocación de relación con los países vecinos que es importante. ¿Qué logros básicamente me gustaría destacar en este ámbito? Primero, la reactivación de la agenda con Bolivia. Nosotros tuvimos, después de 8 años en que no se realizaba un comité de integración y frontera con Bolivia, logramos tener este encuentro el año pasado y dada la relevancia que tenía, encabezamos ese comité, el viceministro Blanco, conmigo, cuando hicimos ese gesto que nos parecía de reanudación también de la discusión con Bolivia en ámbitos que son muy sensibles, porque además son sensibles para las comunidades que están en las fronteras específicamente, y los servicios que tienen ahí varias en el fondo como temas de agenda que son de común interés. Después de 6 años volvimos a realizar, bueno, después de 8 años volvimos a realizar ese comité de frontera, también el nombramiento, y diría con Bolivia también, esto es una agenda que ha estado más encabezada por el subsecretario Monsalve, pero hemos tenido también
una suscripción de acuerdo con Bolivia en materia de cooperación migratoria, por ejemplo, y de trabajo entre las policías para poder finalmente hacer un control, esto es muy sentido en el norte, el control de las fronteras respecto, por ejemplo, a los autos chutos y en el fondo el contrabando. Teníamos también una agenda vinculada, por ejemplo, a los trabajos temporales que muchos bolivianos vienen a hacer a Chile. Todo eso está en una agenda, una suerte de agenda que hemos ido construyendo con Bolivia, que creemos que está en un ciclo virtuoso, pero que hay que seguir profundizando sin lugar a dudas en un montón de otros ámbitos. En el ámbito regional también creemos que otro de los logros en materia de política exterior, que es avanzar un poco más allá, el nombramiento del embajador Jaime Gamuri en Venezuela, como un hito relevante. Creemos que es importante el trabajo de acercamiento que en el fondo generamos con todas las complejidades que tiene. Pero nosotros tenemos temas de interés en el fondo que son relevantes, entre ellos, por ejemplo, los temas migratorios. Se calcula, esto lo discuten siempre desde Venezuela, porque son cifras de la CNUR y que en el fondo no están siempre de acuerdo, pero se calcula que la diáspora de Venezuela son 7 millones de personas aproximadamente. Entonces no hay ninguna posibilidad probablemente de la región. Nosotros, de acuerdo a nuestros datos, cerca de 800.000. No hay ninguna venezolanos que viven en Chile, digo, ¿no? No hay ninguna posibilidad de solucionar los temas migratorios si no con Venezuela sentado a la mesa. Entonces hay que ver dentro de la complejidad cómo en el fondo se logra resolver aquello, y creemos que tener efectivamente al embajador Gamuri allá es una muy buena oportunidad. Y en este ámbito también hemos iniciado negociaciones, por ejemplo, para suscribir acuerdos de expulsiones y también acuerdos sobre temas de crimen organizado, ¿no? Insisto, más allá de las complejidades que tiene, por supuesto, la propia situación en el país vecino, o no tan vecino, pero de la región. Dentro de estos hitos, además, un elemento común ha sido también la relación, y esto también porque tiene que ver con otros mecanismos insertos de la región. Nosotros tenemos mecanismos multilaterales en materia migratoria donde Venezuela también participa, ¿no? La Conferencia Sudamericana es uno de ellos, liderado hasta hace poco tiempo atrás por Perú, y donde también entendemos que hay espacio para la conversación multilateral en la región sobre los temas migratorios que por supuesto a todos nos afectan. Con Perú destacaría el buen momento que tenemos en la relación en distintos niveles. Por ejemplo, en octubre del año 2023, el canciller junto a nuestra ministra de Defensa asistió a la reunión del mecanismo Donbass II, que es el mecanismo de las relaciones exteriores y los temas de defensa. Y también un hito relevante fue el rol protagónico y muy reconocido, diría, transversalmente que tuvo nuestro país para destrabar la situación que se estaba dando con la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, ¿no? Había una dificultad para la solución. Nosotros finalmente el mecanismo al que arribamos fue asumir nosotros una presidencia muy corta, temporal de un mes, entregársela después a Perú, y acabamos la semana pasada de volver a asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y esto tiene mucho sentido en la práctica porque reúne de manera en el fondo, más permanente, más allá de los países que son observadores, a 4 países que son fundamentales en la región, ¿no? México, Colombia, Chile, Chile y el propio Perú. Dentro de estos hitos, bueno, decía lo de la actual crisis, voy acá, Argentina. La relación con Argentina, y esto lo dijo el presidente de la República cuando además participó en el cambio de mando en Argentina. La relación con Argentina, con el país además que tenemos una frontera, la frontera más larga que en el fondo podemos compartir, una relación que va por sobre los ciclos políticos, y eso es lo que nosotros entendemos. Se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, y por supuesto ahí entendemos que el nombramiento del embajador Viera Gallo, alguien que además había cumplido esa función en Argentina, es para nosotros también una oportunidad. Hay un montón de temas con Argentina que podemos en el fondo construir. Uno de los temas tiene que ver, y que es un tema sentido en general con los países de la región, pero que es particularmente relevante con Argentina por la extensión de la frontera, tiene que ver con la infraestructura, el fondo de paso fronterizo, ¿no? Sin perjuicio de eso, ya muy tempranamente, este año, de hecho, a iniciativa de los propios argentinos, tuvimos una reunión a nivel de Cancillería, a nivel de viceministro o subsecretario, para definir una cierta agenda en materia de política exterior. Y entonces ya hemos tenido reuniones en materia de paso fronterizo, participó nuestro secretario general hace un par de semanas atrás, y vamos a tener probablemente consultas políticas, que es este mecanismo de revisión de la relación bilateral con Argentina durante el próximo mes, y con PERSEC, que es la reunión entre el Ministerio de Defensa
y cancillerías que vamos a hacer, probablemente va a ser a nivel de subsecretarios también, porque en el fondo es una relación que sin duda hay que cuidar más allá de las situaciones particulares, además difíciles que sin duda enfrenta Argentina, porque hay una cierta convulsión social que ha ido como en aumento y también en baja y es propio de lo que ocurre en ese país trasandino, pero sin duda nosotros entendemos que tenemos una relación con Argentina que hay que construir y sin duda fortalecer. Luego, con Colombia, en la participación de nuestro país, y la semana pasada hubo un seminario muy interesante con distintos actores que son parte del proceso, el proceso son garantes del proceso de paz en Colombia, y Chile ha tenido una participación importante ahí. Ha sido claro además el presidente Boric en plantear que nuestro país está, que es profundamente latinoamericano y desde América Latina levantamos nuestra voz en defensa de los derechos humanos, es parte importante también de nuestro trabajo con Colombia. Y en este sentido, las negociaciones en Colombia y la participación nuestra en este proceso es una manifestación evidente, también creemos, de este compromiso particular que ha señalado el presidente. Y creo que en esto hay que destacar además la excelente labor que ha cumplido nuestra embajadora María Inés Ruz, que además estuvo acá la semana pasada acompañando esta discusión que se produjo en el marco de un seminario con la Universidad de Chile. Sí, y con la delegación tienes colombiana. toda razón además, y que fue en el marco justamente Sí. de esta conversación, Muy bueno. y creemos que ha sido una parte importante también de nuestro compromiso, creo, patente en materia de derechos humanos y acompañar un proceso que yo creo que es del todo necesario. Sobre el consenso de Brasilia, ya algo les señalaba también sobre la presidencia pro tempore nuestra y el liderazgo sobre el liderazgo que hemos asumido, y los 3 temas además que hemos estado trabajando durante este proceso, que es corto, pero creemos que vamos a lograr hacer algunas cosas, probablemente un encuentro sobre temas de seguridad que va a tener acá lugar en nuestra región, va a ser muy importante, creemos, también para levantar temas que además son relevantes, y esto es una discusión que hemos tenido en varias oportunidades. A veces nuestro debate tiende a ser muy doméstico y pareciera que los temas de crimen organizado y seguridad son parte importante solo de la agenda de nuestro país, cuando la verdad es que la discusión sobre el crimen organizado está muy instalada en distintos lugares y creemos que tenemos ahí la necesidad de encontrar caminos que sean efectivos, eficientes, en el fondo y con respeto a las garantías de derechos fundamentales, por cierto. Ahora, les decía también que el 2023, y a propósito del marco del Consenso de Brasilia, se acordó también una respuesta, dar respuesta. Esto partió, y tal vez es bueno poner algo de historia al respecto, partió como una especie de convocatoria como para reavivar el mecanismo que existía con UNASUR. En la práctica eso finalmente no terminó prosperando, llegamos al Consenso de Brasilia, que tiene una dinámica, una estructura más liviana que probablemente UNASUR, entre otras cosas nosotros que renunciamos a hacer UNASUR debiéramos pasar probablemente por el Congreso de nuevo, y se genera una serie de otras dificultades. Aquí hay un espacio de colaboración donde se identificaron ciertos temas que son de común interés, independiente de los vaivenes de cada uno de los países de nuestra región, que creemos que puede ser muy importante. Chile ha tenido también siempre una vocación sin duda latinoamericanista y se ha involucrado también activamente en la formulación de estrategias de integración. De integración diría, o tal vez, porque hay una discusión también interesante al respecto, que tiene una mirada política y por supuesto también una discusión de carácter académico. Podríamos hablar de integración, pero tal vez uno podría poner en duda si es que es posible hablar de integración hoy en día con las dificultades que tal vez tenemos en la región, o de concertación. En cualquier caso, esto es un esfuerzo relevante en la región por, en el fondo, construir una agenda de futuro que nos parece que es muy relevante. Y hemos trabajado por la misma razón arduamente en la consolidación para asumir esta presidencia pro tempore, por el énfasis en los temas que les decía hace un rato atrás. En materia medioambiental también les contaba nuestra vocación particular, no solamente por tener la Secretaría de BBNJ, que es parte importante, creemos nosotros, coherente con nuestra política exterior. Sin duda, el anuncio de esta Secretaría es un paso bien adelantado porque se necesitan 60 ratificaciones para que recién este tratado entre en vigencia, ¿no? Y no son todavía muchos los países los que han aprobado este tratado, pero creemos que le permite dar perspectiva a la discusión sobre algo que es muy coherente y que ha sido muy coherente de la política exterior de Chile respecto a la defensa de los océanos, que además, y a la protección de los océanos, además que ha sido muy de larga data.
Nuestra participación en COP28 estuvo precedida por un viaje también a la Antártica chilena, donde vino el secretario general de Naciones Unidas con el presidente Boric para relevar también la importancia que tiene la Antártica en particular y la crisis climática en el fondo que efectivamente afecta al continente blanco más que a cualquier otra parte probablemente del mundo y por lo tanto relevar las medidas de acción climática en ese ámbito, ¿no? Y creemos que ahí también hay una parte importante de lo nuestro. Ya les hablaba de la política exterior feminista, no me voy a extender más en eso, aunque siempre me entusiasmo demasiado, pero les quiero decir, que creo que, y esto lo hemos hablado no solamente con países de la región, sino que lo hemos hablado también con otros países que también han declarado política exterior feminista, Alemania de alguna manera, Canadá, España, con quien hemos estado trabajando, pero también en otras latitudes que hay mucha admiración por el proceso y por el avance que hemos tenido en Chile en esta materia. Hay otros países que tienen no necesariamente una política exterior feminista, sino que un compromiso en materia de igualdad de género, en la transversalidad de las acciones del Estado. Y si uno mira esos programas, hace un par de días conversando, por ejemplo, con el embajador de Noruega, se parecen bastante también a nuestra propia agenda. Entonces, la verdad es que hemos avanzado de manera bien sustantiva. También hemos querido levantar un relato y hemos querido también dejar ver con claridad que esto no se trata solo de una política que tenga que ver con un compromiso del gobierno específicamente, sino que esto es una mirada larga del Estado de Chile respecto al compromiso en materia de igualdad de género. Y lo que quisiéramos hacer es asentar, por lo tanto, los logros, no solamente desde el punto de vista de la política exterior, que sin duda en el fondo hemos ido instalando discusiones relevantes. Hoy en día tenemos un proyecto financiado por la cooperación Alemania, desde Alemania, donde estamos trabajando con México, Colombia y Chile, el levantamiento de buenas prácticas en esta materia. Hemos hecho iniciativas en materia consular, que hemos trabajado internamente con Cernamec para potenciar, por ejemplo, el trabajo con las víctimas, con las connacionales víctimas de violencia de género en distintos lugares del mundo. Entonces hemos trabajado con los consulados nuestros para atender situaciones de violencia y que nos parece que además parte importante, a veces lo que menos se ve muchas veces en los trabajos de la Cancillería y lo que a veces es más relevante para las personas que tienen que ver con el trabajo y con la mirada directa del Estado, la presencia del Estado de Chile ahí donde en el fondo las personas lo necesitan al exterior y hemos estado trabajando en eso. No me quiero extender mucho más que contar que además en el marco de Mercosur, el año pasado, a iniciativa también de la instalación de esta discusión sobre la política exterior feminista, hicimos un muy buen seminario de conversación con países de Mercosur en este ámbito y identificamos varios ámbitos también donde podemos seguir trabajando en esta materia. Y creemos que ahí hay una oportunidad para nuestro país, además que ha ido avanzando de manera muy sustantiva en esto. En materia de relaciones con China, no sé cuánto rato me queda. No, Libre. usted decide. Cuidado con eso, porque podría seguir hablando mucho rato. Menos mal estos papeles son finitos. Entonces... Respecto a las relaciones con China, bueno, como es de público conocimiento, además se produjo una muy interesante visita del presidente Boric a China el año pasado, en el marco de una invitación sobre la franja y la ruta. Somos uno de los pocos países, participamos nosotros y Argentina en este encuentro, pero este encuentro fue un encuentro muy fructífero, además que yo creo que nos permite reconocer también en China un aliado comercial, nuestro primer socio comercial, bien fundamental, ¿no? Y también en la lógica de diversificación de nuestras relaciones. El año pasado cumplimos 20 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ha sido una relación importante y fructífera, pero también entendemos que la lógica de diversificación de un país como el nuestro tenemos que tener vínculos con China y sin duda esta participación de nuestra delegación en el tercer foro de la Franja de la Ruta fue parte importante de esa inserción. Y creo que ahí, por lo que decía a propósito de Estados Unidos, simplemente rescatar que nuestro país es uno de los pocos países del mundo que tiene tratados de libre comercio tanto con China como con Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que también es coherente de nuestra mirada en materia de política exterior. Y con Estados Unidos más hemos avanzado en otro tipo de materia. Somos parte de la iniciativa que impulsó el presidente Biden, la APEP, que se lanzó también el año pasado con varios países de la región. Estamos trabajando hoy en temas específicos de los temas que tienen que ver con aeroespaciales, los temas que tienen que ver con esa agenda en particular,
pero entendemos que hay una posibilidad y nosotros somos un país que se abre a las discusiones y a la participación en distintos ámbitos del mundo en esta materia. Avanzamos de manera muy sustantiva y creemos también que eso es una señal relevante de confianza para nuestro país en materia de visa waiver, por ejemplo, que era una gran discusión que habíamos tenido dificultades y estuvimos efectivamente en una situación compleja en algún minuto y gracias a la negociación, a las conversaciones que lideramos desde el Ministerio del Interior y desde la Cancillería, finalmente logramos sacar eso adelante. Somos uno de los pocos países, además, ninguno en la región, por cierto, y uno de los pocos países del mundo que tiene esa posibilidad. Eso creo que habla también de la confianza en nuestro país. Con Estados Unidos también, sin lugar a dudas, mencionar también que logramos por unanimidad aprobar en el Congreso el acuerdo de doble tributación. El fin se aprobó el acuerdo para evitar la doble tributación con nuestro país y eso fue además un apoyo muy reconocido y transversal después de varios años, finalmente aprobado por el Congreso Nacional, ¿no? Y creo que es una buena noticia porque fueron 13 años o después de 13 años logramos por fin arribar a ese acuerdo. Creo que eso da cuenta efectivamente de del buen momento por el que pasan nuestras relaciones también con Estados Unidos. Y creo también ahí que hay que destacar, sin lugar a dudas, este reconocimiento a además el reconocimiento para todo el mundo socialista ha sido particularmente de esta casa, pero efectivamente nuestro embajador Juan Gabriel Valdés ha hecho una tremenda contribución también al trabajo en la relación con Estados Unidos y creo que ha sido muy, muy fundamental. Las relaciones con la Unión Europea, decía hace un rato atrás, tampoco voy a profundizar eso más allá, pero me parece que el acuerdo marco avanzado, que todavía tiene un par de trámites que hacer, entre ellos que en Europa los 27 países que componen la Unión puedan aprobar el acuerdo, pero además nosotros que tenemos que hacer el trámite parlamentario que supone, esperamos ya iniciar muy pronto, que supone también la aprobación definitiva de este acuerdo, pero creemos que después de una larga negociación, donde fue muy importante, creo yo, las voluntades de ambas partes, el rol que jugó en la administración anterior también, Carolina Valdivia, por ejemplo, la ex subsecretaria del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero además la discusión que se ha dado y el profesionalismo que ha habido en la Cancillería, la colaboración de la representación diplomática acá, Unión Europea, y ahí el León de la Torre, que creo que fue fundamental como embajador para poder empujar esta discusión, pero además las visitas relevantes que recibimos el año pasado, entre ellas la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, yo creo que logramos finalmente generar antes de su visita un acuerdo y cerrar esa negociación, pero luego tener hoy en día un acuerdo que no solamente en materia de comercio, que era como lo obvio en materia de modernización, sino que en materia de cambio climático, de ciencia, de tecnología, en materia de género, un acuerdo que está bien en la vanguardia. Y creo que ahí hay una buena oportunidad en el fondo también y que da cuenta también de la confianza en un país como el nuestro en estas materias. Esto... No voy a decir nada, no se preocupe. No, está muy bien, ¿no? O sea, además, discrepar es parte importante del diálogo. No, está muy bien. Y por ahí creo, porque creo que ya hice una mirada sobre los temas, sí, algo hablé de la Antártica, en materia de derechos humanos, sí, y yo creo que me quedaría por ahí porque creo que hice como el barrido más general de los temas de política exterior, después podemos profundizar si quieren algunas otras materias. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ha sido una revisión muy extensa de nuestra política exterior, así que yo no sé hasta qué hora tiene. Tengo una hija, quiero mirar más ratito, que me reclama permanentemente por las ausencias de la madre, así que si terminamos en media hora más. Ya, a las 8, como es muy extenso, yo les sugiero preguntas al hueso, ¿no? Detalles, preguntas específicas o comentarios también, por supuesto, pero comentarios breves, ¿no? Así que se ofrece la palabra. Ricardo. Por la vía ejemplar, además, para ejemplo. No. Ya, Dos, vale. dos preguntas muy simples. Una sobre lo multilateral, ONU, OEA, ya. Y dos sobre los temas de justicia multilateral también. Pero algo muy... No, ¿qué estamos en todas estas cosas nosotros? Mejor contemos Sí. preguntas y después, sí.
disculpa que no me acuerdo de tu nombre. Alejandro Soria. Alejandro. Gracias, subsecretaria, por su exposición, fue un gusto haberla escuchado. Mi pregunta va en cómo ve usted, cómo ve el gobierno, el desafío del avance del populismo y los gobiernos autoritarios en las negociaciones que ustedes están realizando con los demás países. Muy bien. Ujú. Sí, Lo pregunto. Primero también agradecerle a su presencia. Me ha quedado bastante claro cómo van las relaciones a nivel latinoamericano, en Argentina, Colombia, en lo que está pasando con Bolivia, en Venezuela, con Perú. Pero no me queda claro un punto muy clave. ¿Cómo van nuestras relaciones bilaterales con Brasil? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que va en relación con el acuerdo que tenemos con la Unión Europea. ¿Cómo va el asunto del hidrógeno verde? Pues la agenda en ese sentido. yo no sé si los que nos están viendo por el Zoom, o sea, Paula, me refiero a ti, si quieres hacer alguna pregunta. No, yo solamente quería felicitar a Gloria. La verdad es que siempre la expectativa es bien alta cuando la invitamos a estas actividades, pero no deja de sorprendernos su capacidad de síntesis, la claridad con que expresa todo y señalar el orgullo que tenemos de que esté en ese cargo representando no solamente al país, sino que también a todas las compañeras y compañeros del Partido Socialista. Gracias, Paula. Yo quiero hacer una pregunta sobre el consenso de Brasilia. Ujú. ¿Cuál es la meta o la idea, digamos, en un plazo acotado, conveniente, no sé, este año, de ir haciendo, digamos, cosas más? Bueno, estas son cosas concretas también, por supuesto, los tres temas de los que hablaba la subsecretaria en el caso de la presidencia por tempore chilena, digamos. Pero ¿qué idea hay a corto plazo de que él pueda derivar hacia algo más concreto el concepto? Ujú. Ese es mi pregunta. Sí, Que yo alcanzaba. A mí me intriga un tema del gobierno que se dice que funciona en América Latina. Somos el único país que no está en ningún esquema de integración en América del Sur. Perdón, estamos igual que Venezuela. Si todo el resto del mundo, del barrio, tiene políticas de integración con lo que sí, ¿por qué Chile se resiste a ello? Mi pregunta, porque en general. pareciera que no existe ningún interés real en integración regional, manera de unificación para lo único que se ha hecho en términos prácticos es incorporarse a la Carta, que son instrumentos de integración regional. ¿Hay alguna razón para esto? Dejémoslo acá por el momento. Bueno, la última. Sí, gracias. Felicitar a la subsecretaria por la exposición tan concreta de temas tan diversos y tan difíciles. Agradecer también la política exterior femenina, ¿ya? De género, porque es un tema especialmente para nosotras mujeres residentes en el exterior. Yo dirijo el colectivo Coordinadora de Mujeres Chilenas en la región exterior y encuentro fantástico, no solamente que el Estado, el gobierno del Estado, ¿ya? Tenga esa visión tan clara respecto a nuestra posición, sino que también es muy interesante su convenio con Europa. ¿Ya? Muchas gracias. Esperemos la otra. Bueno, está bien. Yo creo que esto. Sí. Yo vengo de un invitado desde un amigo de Londres, compañero que siempre me entiende, que la que uno percibe, porque siempre la gente que salió al exilio o exterminado puede estar muy pendiente de Chile. El periodista, años en la socialista, y me dice, por favor, antes que saber qué está pasando con la política. Pues tenemos la producción económica en la socialista y además la directiva de Corporación Mundial de Economía. Solo felicitarte. He escuchado cuando era más chica. Siempre y no se concentra y está acá de llamamos de dice. Entonces, Muchas gracias. Entonces, he tratado de tomar nota lo más que puedo, pero seguramente quiere decidir más sobre lo que es la Unión Europea. Bueno, por ahí es voluntariado.
colegas donde referentes hacen. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si es que nos quedara tiempo, vemos si hay alguna otra pregunta después de estas Ujú. respuestas. Perfecto. Voy a tratar de ser breve. A ver, respecto a lo multilateral, no lo dije así, pero es parte importante de nuestros ejes, diría, estructurales de la política exterior para esta administración, es la apuesta por el multilateralismo. Nosotros participamos en todos los foros multilaterales, el fondo que es relevante, ocupamos un cargo en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos hace poco tiempo atrás, y creo que es parte importante de las definiciones en materia de política exterior. Y en materia de justicia multilateral, no sé si tienes una pregunta más específica, tal vez. No, pensando en toda esta discusión que hubo respecto de si nos integramos, no nos integramos, organismos, el tribunal, ¿te acuerdas de eso? Sí. Ujú. Todo un debate que hubo y que parece que está bien resuelto, ¿no? Sí, yo creo que tú te refieres a la discusión sobre, que va a ser más específico. Más específico, Ricardo, por favor. No, ya. Sí. Retiro la pregunta. Sí, pero, o sea, si hay una definición, sí, la pregunta es sobre lo multilateral, Sí, nuestra definición estructural respecto al trabajo de la Cancillería es una apuesta por lo multilateral. Nosotros estamos en todos los foros, creo, multilaterales, en fondo relevantes, donde creemos que podemos hacer una contribución. Y ha sido parte importante de la política, somos defensores del multilateralismo, ahí donde, y esto tiene que ver con la segunda pregunta, ahí donde aparecen voces que son detractoras de los multilaterales. Y hemos hecho esfuerzos importantes además por reivindicar la Agenda 2030, por en el fondo estar en foros internacionales y tratar de ser además muy proactivos en la defensa de ciertos valores y principios, apoyando, promoviendo resoluciones en materia del marco de Naciones Unidas. Entonces, tenemos una vocación sobre lo multilateral y hemos ido tratando de potenciarla, además encontrando con países like-minded en algunos ámbitos en particular la promoción de ciertas resoluciones y acuerdos, ¿no? Y eso también en otros ámbitos. Sobre el populismo y gobiernos autoritarios, chuta, una pregunta bien difícil, porque en el fondo nosotros entendemos que las relaciones entre estados tienen que promover, en el fondo, cierta escala de valores que en realidad nosotros compartimos, pero hay ocasiones donde esas coincidencias no necesariamente existen, ¿no? Y no me voy a referir a ningún caso en particular por razones obvias, pero esas cosas a veces no siempre existen. Sí creemos nosotros que respecto a ciertos temas, y esto lo digo, por ejemplo, a propósito de lo que nos dice, lo que siempre conversamos con la dirección multilateral a propósito de los foros multilaterales, es que también se empieza a notar en algunos casos ciertas regresiones, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo. Hay ciertos retrocesos que se empiezan a instalar, ¿no? O la variación o diríamos, la variación o poner en duda ciertos conceptos, ¿no? O en el fondo aligerar ciertos conceptos. Ahí nosotros estamos bien atentos como para poder dar esa pelea en el ámbito multilateral y por supuesto nosotros entendemos que las relaciones entre estados son relaciones entre estados y hay que mantenerlas más allá de la situación o las circunstancias en el fondo de los gobiernos de turno porque es en el fondo lo que corresponde además a la política exterior. Y vamos a seguir impulsando aquello porque nos parece que es relevante además en la mirada larga de la política exterior y las relaciones además entre los estados y la ciudadanía también de esos estados. Y entonces vamos a seguir en esa lógica y creemos que la política exterior además tiene instrumentos y mecanismos relevantes para esos efectos, ¿no? Que en muchos casos obedecen justamente a la mirada de esos otros estados respecto a las relaciones bilaterales. Entonces, hemos mantenido, reactivado muchos casos, porque además después en medio de la pandemia, diría después de la pandemia, costó muchas veces retomar mecanismos de, por ejemplo, consultas políticas. Y entre el año anterior, que lo hizo la ministra, por supuesto, y el equipo anterior, y desde que llegamos con el ministro Pancraven hemos estado activando de nuevo esos vínculos que en muchos casos se produjeron por la pandemia o quedaron suspendidos precisamente por la pandemia. Hemos estado en ese esfuerzo y sí, yo creo que estamos frente a una situación efectivamente de una suerte y tengo una duda conceptual si es que le podríamos llamar a todo eso populismo u otra cosa, digamos, ¿no? Porque yo soy politóloga de profesión, entonces a veces como el populismo es como una especie de bolsillo de payaso, ¿no? Caben muchas definiciones de muchas cosas y en realidad lo que sí creo que es cierto, y esto lo constata
el The Economist en su informe sobre el desarrollo de la democracia lo constata ideas internacionales que sí, frente a los valores de la democracia, en el mundo estamos sufriendo una suerte de retroceso. Que lo miran de manera positiva, dicen, bueno, pero esto es como la respuesta obvia a la conquista del siglo XX, que fue la ampliación de la democracia, ¿no? Y sí, esa es la manera más positiva de verlo. La manera más negativa, por lo menos para estar alerta, es que efectivamente vemos en los lugares del mundo retrocesos democráticos que son súper preocupantes y que entonces hay que estar alerta respecto a ese sector. Y yo creo que eso es clave, ¿verdad? Lo demás es mantener nuestra mirada de política exterior, nuestra mirada de Estado al respecto, que creo que es súper importante para defender los valores que además defienden nuestra política exterior. Eso. Relaciones con Brasil. Este es un gran tema. Yo creo que es evidente que existe bastante más coincidencia entre nuestros dos gobiernos hoy en día, entre el presidente Lula y el presidente Boric. Partió tal vez con más discrepancia al principio, pero hoy en día ahí yo creo que hay bastante coincidencia. De hecho, yo creo que nosotros estemos hoy en día, más allá de que el fondo se produce alfabéticamente, ¿no? La presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia, pero un gran promotor de la presidencia de Chile en este proceso ha sido Brasil. Y hemos tenido señales además muy concretas de acercamiento de Brasil respecto a Chile. Estuvo en enero el canciller brasileño acá. Va a estar en los próximos días probablemente el ministro de Defensa de Brasil y vamos a recibir probablemente en los próximos meses la visita del presidente Lula. Y entonces esto es parte importante también de un acercamiento bien importante entre nuestros países. Yo creo que coincide también con una agenda común que hemos ido construyendo. La visita del ministro por la ciudad, Viene, claro, en el marco de la FIDE, pero es una visita que en el fondo, por supuesto, trasciende mucho aquello. O sea, trasciende aquello porque finalmente ahí se produce también el vínculo y el encuentro bilateral. Entonces, yo creo que hay un espacio bien importante de colaboración y acercamiento con Brasil, que me parece además que la región es clave. Es difícil hacer o pensar en la política exterior de nuestra región si Brasil está fuera, ¿no? Y creo que Brasil ha jugado un rol muy fundamental además en liderar este esfuerzo que al principio todos creíamos que iba a ser como una especie de reimpulso de UNASUR y que ha terminado siendo el Consenso de Brasil. Y voy a responder con eso de inmediato a lo de Cristian, que creo que en este momento además, desde el punto de vista de la estructura y los temas que se definen, tal vez es una respuesta adecuada. Tener a todos los países sentados a la mesa me parece que es súper importante. Y si eso es sobre la base de agendas de interés común, bienvenido sea, digamos, porque probablemente espacios parciales de concertación regional podrían eventualmente existir, pero si no estamos en el fondo todos sentados a la mesa puede ser más complejo. Y yo creo que el Consenso de Brasilia, tal vez como la facilidad de su estructura, porque no tiene una arquitectura institucional tan compleja, nos permite esa conversación. Y creo que eso ha sido positivo desde ese punto de vista. Por lo pronto nosotros esperamos al menos poder concretar algún encuentro en el ámbito de los temas de seguridad, porque como decía, es uno de los ejes además fundamentales que se ha trazado esta presidencia pro tempore respecto al Consenso de Brasilia. Y si logramos eso, yo creo que damos un salto importante en instalar la discusión en una región que sufre, con diferencias por cierto, pero que sufre un flagelo que es relevante y que requiere además respuestas probablemente que sean concertadas. Y el crimen transnacional a veces genera muchas trabas para la capacidad que tienen los propios estados de manera más limitada de responder a ello. Entonces creo que ahí hay una apuesta que es importante. Con eso creo que respondo probablemente tu pregunta, Cristian. Sobre hidrógeno verde y la Unión Europea, bueno, ayer se acaba de lanzar, ayer se acaba de lanzar la estrategia sobre hidrógeno verde. Yo creo que hemos estado avanzando de manera bien importante en colaboración con varios países. Bueno, hace 2 semanas atrás estuve en consultas políticas en Finlandia, por ejemplo, y nosotros con los finlandeses estamos trabajando en materia de hidrógeno verde y particularmente con BTT, que es una empresa que depende del Estado en Finlandia y que en el fondo tenemos hoy día un convenio con Corpo, y donde se avanza de manera súper importante y sustantiva en materia de hidrógeno verde. Acá se trata no solamente de avanzar en una industria que tiene que ver además con nuestras necesidades de electromovilidad y de generar como capacidad de energía sustentable hacia el futuro, sino que además
Yo creo que tenemos que pensar en la agregación, agregar valor a lo que nosotros estamos generando en nuestro país acá y por lo tanto dotarnos de capacidades tecnológicas. Estamos avanzando hacia eso, hacia en el fondo la generación de mayores capacidades en materia de tecnología justamente para eso. Yo creo que además el marco de la discusión con la Unión Europea nos sirve para eso, para seguir avanzando en esta materia. Bueno, tenía a Paula anotada ahí, solo agradecer a la Paula sus lindas palabras de reconocimiento y para mí el honor es poder además sentarme en esta mesa para conversar con ustedes, ¿no? Y ponerle perspectiva también a la discusión. Bueno, decía, y a propósito, tal vez lo que no dije, lo del consenso de Brasilia, o que sí lo dije, lo repito, a propósito de las metas, yo creo que hemos ido avanzando de manera importante, tal vez a paso lento, pero espero que en una dirección que en el fondo sea continua, que es que hicimos este encuentro de los 12+12, que es el encuentro de Cancillería, más el encuentro de los ministros de Defensa, más los encuentros en materia de seguridad, que esperamos que se concreten dentro de la presidencia pro tempore de Chile. Yo creo que eso le da de alguna manera un envío, no construye una agenda común. Yo no tendría expectativas por ahora, porque creo que hay que ir mirando también el movimiento, una región que en sí misma es dinámica, hemos visto las discusiones que hemos tenido en los últimos días. No esperaría que haya una estructura más pesada por ahora, ¿no? O darle demasiada institucionalidad, porque eso yo creo que puede enredar. Más bien, yo creo que hay que avanzar sobre la concertación de objetivos comunes. Y si eso lo logramos, porque estén todos sentados a la mesa, creo que logramos un objetivo político. Eso. Yo no veo, hablé antes que llegara Juan Pablo de relaciones bilaterales y de las apuestas que está haciendo la Cancillería en este periodo, digamos, ¿no? Cuáles son las prioridades 23 y 24. Yo no habría una resistencia de la Cancillería respecto a la integración regional. Yo creo que al revés, estamos haciendo esfuerzos en algunos espacios de concertación regional para, en el fondo, avanzar. Sí creo que tal vez una deuda para nosotros puede ser avanzar hacia Centroamérica, ¿no? Toda la región de Centroamérica y el Caribe. Yo creo que es una pregunta todavía que está abierta y que yo creo que tenemos ahí necesidad de ir avanzando en algunos otros ámbitos, fortalecer al menos lo que hemos hecho hasta ahí. Pero mi impresión es que no hay una agenda de resistencia, y más bien, te diría, en el último tiempo hemos estado particularmente más enfocados no solamente en lo que decía ahora el Consenso de Brasilia, en un esquema más amplio como la Alianza del Pacífico, sino que también bien concentrados en buscar agendas de común interés a nivel bilateral con Perú, que a veces enfrentamos contingencias relevantes como crisis, por ejemplo, migratoria a propósito de un par de meses en el norte, con Bolivia reinaugurando espacios de conversación que no existían hace varios años y buscando nuevas agendas de interés común. Y creo que eso puede contribuir a fortalecer, ojalá, el vínculo con Bolivia. Si ustedes miran las declaraciones del presidente hace un par de días atrás, del presidente boliviano, digo, a propósito del Día del Mar, es bien amable para construir en varios ámbitos una agenda. Por supuesto, sabemos que el tema del mar es un tema que siempre es complejo, pero hay un montón de otros ámbitos donde yo creo que podemos ir encontrando espacios de concertación y de discusión que creo que pueden ser posibles. Y con Argentina lo mismo, digamos, más los temas de política exterior donde podamos encontrar espacios. Otro espacio, no sé, pero honestamente no veo una resistencia en particular y no hay una resistencia, diría, en la Cancillería respecto a estos temas. Podríamos explorar otras cosas sin duda, pero me da la impresión que hemos hecho y hemos dado señales correctas en esta línea. Y sobre la política exterior feminista, que era tu pregunta, sí, nosotros creemos que es súper importante avanzar con los países europeos, los países del norte en general, con Canadá tenemos una conversación permanente con esto, probablemente vamos a hacer algo pronto con Noruega, decía, probablemente durante mayo hagamos alguna actividad o abril con España específicamente, firmamos un memorándum de entendimiento sobre política exterior feminista o de igualdad de género con Francia, en la visita presidencial del año pasado, o sea, hemos ido avanzando con varios países europeos. Lo que sí creo, que esto fue una de las convulsiones muy fuertes que tuvimos en el marco del encuentro político exterior feminista de Mercosur el año pasado que hicimos en Chile, es que necesitamos también pensar la política exterior feminista desde la realidad global. Podemos avanzar muchas cosas con países que están en un mayor nivel de desarrollo, pero no podemos abandonar nuestra conversación con los países del sur. Y ahí creo que hay iniciativas que pueden ser relevantes. Lo que vamos a empezar a hacer ahora con Colombia, con México, puede ser una alternativa
desde el fondo, mirado desde los países latinoamericanos al menos. Y creo que ahí hay una oportunidad, pero creo que hemos avanzado de manera sustantiva por nuestras propias realidades y eso creo que ha sido una buena noticia. Bueno, si no hay otra pregunta, Yo tengo una pequeña ya, muy bien. reflexión, pregunta, una combinación. Mira, en el exterior estamos trabajando muy fuerte por muchos años con AIDA. Yo vengo de Toronto y hemos trabajado en el exterior en el Partido Socialista de Chile fundamentalmente. Y estamos trabajando seriamente porque vemos una falencia, en el sentido, más que una falencia, hoy día los chilenos de segunda generación no son chilenos plenos, no tienen los derechos que merecen, dejando a cientos de miles, casi medio millón de chilenos sin poder participar en la vida política, cultural, social y económica del país. Cerrando la puerta y quedando, y Chile está perdiendo una oportunidad increíble desde el punto de vista de jóvenes profesionales. No olvidemos que en 20 años más Chile va a tener va a declinar su población a momentos críticos, a situaciones críticas, y que nosotros creemos que los chilenos del exterior pueden entregar un aporte acá, tal como lo hacen los irlandeses que han creado esas leyes que pueden los irlandeses ser reconocidos como irlandeses en segunda y tercera generación. Lo mismo pasa con los canadienses, lo mismo pasa con otros países ya desarrollados, semidesarrollados. Vemos una falencia y nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros el lunes estamos con AIDA en el Congreso presentando un proyecto de ley acompañado por Daria Chiccardini, con Vlado Menzovic y con Daniel, ya trabajando un proyecto de ley que le permita a los chilenos del exterior tener los derechos que les corresponden. Creemos que en ese contexto el Ministerio de Relaciones Exteriores debiera jugar un rol más activo, más profundo, más fuerte. Está haciendo un increíble trabajo, lo sabemos, hemos tenido reuniones y conversaciones, conocemos a Antonio Kaiser por años y a todos los amigos y a muchos ministros. Pero creemos de que políticamente debiera hacer mucho más y debiera utilizarse lo que tenemos en el exterior de los chilenos y chilenas que se pierden. Cuando tú me hablabas de que quieren entrar en África, que quieren desarrollar trabajos mucho más profundos, nosotros creemos que los chilenos exteriores podemos jugar un rol ahí. Estamos allá. Desde el conocimiento de idioma, las profesiones que tenemos, la capacidad de poder desarrollarnos, pero siempre somos los agregados, no agregados culturales, pero agregados como el arroz. Entonces, yo creo que ha llegado el momento que nos sentemos a conversar y podamos avanzar en esto. Sí, es una súper buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos dentro de la dirección consular una dirección específica que se llama Dirección de las Comunidades en el Exterior, y que es la DICOEX, que es la que se encarga de hacer este vínculo. Se calcula que los chilenos que viven en el exterior son aproximadamente 1 millón de personas, repartidos de distintas maneras, y además, a estas alturas, por distintas razones también. Muchos que son por circunstancias de exilio, pero muchos chilenos también han salido al exterior a estudiar, a emprender, y me ha pasado, por lo menos en este año que he estado acá en la Cancillería, que trato, cada vez que voy a algún país a consultas políticas, juntarme con las comunidades en el exterior, para conocerlos, para saber sus inquietudes, y hay algo que yo creo que es una inquietud transversal y permanente, que tiene que ver con los requisitos de avecindamiento a propósito del voto de los chilenos, pero es lo que van a hacer, exactamente. Ya. Esto ha sido una discusión, esto ha sido una discusión que hay alguna resistencia en algunos lugares respecto a qué hacer, y ha habido, esto lo plantea por nosotros cuando organizamos las votaciones en el exterior. La Cancillería le toca organizar, conjunto con CERVEL, habilitar la votación en el exterior. Y esa discusión está instalada de alguna manera, ¿no? No hay acuerdo transversal sobre esto, y yo me imagino que va a ser difícil una discusión de un proyecto de ley de estas características en el Congreso. Sí hemos estado trabajando con CERVEL en ver cómo promover, porque si hay una oportunidad para promover a lo mejor cambios legislativos este año, cuando uno entra
En eso Claro, estamos. cuando el próximo año, cuando ya estemos en medio de un proceso electoral donde va a existir voto en el exterior, porque los procesos electorales que tenemos este año no hay voto en el Sí, no hay. exterior, va a ser mucho más difícil hacer esos ajustes. Entonces hemos estado trabajando en ello, en conjunto con CERVEL más bien para tener esta mirada institucional. Pero no está, veo a Ricardo, así que ya, que estés muy bien, ¿no? Gracias. Chao, Chao. gracias. Estupenda presentación. Ya. Chao, Ricardo, gracias. Pero no es tan fácil la discusión. Ahora, sí lo que nosotros estamos tratando de hacer, desde el punto de vista de lo que nos toca más bien como desde la Cancillería, es tratar de fomentar y potenciar el vínculo con los chilenos en el exterior, porque efectivamente nos damos cuenta que, claro, en la primera generación hay todavía mucho vínculo y cuando hacemos reuniones en el exterior llegan y les contamos qué estamos haciendo y tratamos de mantener los boletines, qué sé yo. Las segundas y terceras generaciones tienen mucha más dificultad. Que no Sí, tienen- porque no se siente identificado. Claro, y una posibilidad puede ser efectivamente que se abra el voto de los chilenos en el exterior a las siguientes generaciones, ¿no? Y que el requisito de avecindamiento, que es uno de los requisitos que está en la norma, en el fondo salga de la norma, ¿no? Y mirar la experiencia comparada y todo. Ahora, sí creo que tenemos un desafío que, más allá de las circunstancias específicas de los votos, porque, por ejemplo, les cuento, el padrón electoral de los inscritos en el exterior subió 31%. Y subió, y nosotros estamos muy sorprendidos, porque además fue para el último proceso, claro, para el último plebiscito. Sin embargo, la participación no subió mucho más respecto al plebiscito anterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que como el voto de los chilenos, y esa es nuestra hipótesis, digamos que yo creo que estamos bien cerca de la realidad. Cuando el voto de los chilenos en el exterior se hizo obligatorio, supuso que el domicilio electoral, el fondo que está registrado, es el domicilio que vale. Mucha gente que vive en el exterior tiene todavía el domicilio electoral. Y entonces, para evitar la multa, entre otras cosas, que va a llegar al domicilio electoral, mucha gente se inscribió en el exterior, se hizo el trámite. Y además porque es fácil hoy en día. Uno lo puede hacer a través de clave única y lo hace. Entonces, creo que más allá de los temas electorales, que además puede ser una dificultad que las personas voten, puede haber menos interés, qué sé yo, yo creo que tenemos la necesidad de buscar ese vínculo. Lo hemos tratado de hacer. Tratamos de ir, por ejemplo, tenemos hoy en día un vínculo más permanente con TV Chile, que es la señal de TVN internacional. Entonces tratamos de generar, y ahí estamos en conversaciones con TVN para poder ampliar nuestra participación ahí. Hacemos en general harta actividad para tratar de mantener como viva la comunidad en el exterior, pero no es tan fácil. Y ahí la organización de los chilenos en el exterior es súper fundamental, así que les agradezco y podemos quedar en contacto para poder ver cómo poder... Exacto, porque, claro, porque por ejemplo ocurren cosas interesantes en el exterior, y me estoy extendiendo más de la cuenta, pero ocurren cosas interesantes en el exterior, como por ejemplo en Toronto va a tener lugar por segunda vez Chile Day. No, Chile Day. Y que va a ser, y que ya en el fondo tiene fecha para este año, el del año pasado resultó súper bien. Entonces, qué bueno sería alrededor de Chile Day hacer otro tipo de conversaciones, porque además las familias donde está. Podemos hacer una conferencia. Claro, como un evento paralelo que permita tener una conversación con los chilenos en el exterior. Nosotros lo que tratamos de hacer es, vamos conversando y vamos generando como estos encuentros cuando vamos, pero a veces a lo mejor podríamos potenciar otras cosas. Sí. Lo que generalmente nosotros le decimos a las comunidades del exterior que ojalá se organicen y ojalá busquen tener personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros, desde la DICOEX, donde hay fondos para fomentar la Pero hay que estar participación de los registrado chilenos. 2 años. Sí, Tener un año, ahora claro, tiene 2 años. tiene una cierta cantidad de requisitos y porque, bueno, el Estado tiene lo propio, digamos, pero lo que tratamos de fomentar es justamente esa participación en el exterior, que nos permita efectivamente apoyar a las comunidades organizadas para que podamos tener, en el fondo, esa retroalimentación que es súper necesaria. Y pasan cosas espectaculares en el exterior, desde comunidades que son emprendedores. Lo que se movió la comunidad del exterior respecto a los 50 años fue increíble, la cantidad de actividades que se hicieron en el exterior fue increíble. Tenemos en Canadá ministras del Estado federal Que vino de hecho ella por los 50 años, claro. y en muchos países Sí, tenemos que además es prima de Leo Soto, del diputado prima de Leo Soto. Soto. Claro. prima de segundo grado, Sí. porque los médicos se apuntan. Claro. Entonces, Hemos traído también este tema aquí porque el lunes no podemos estar en la reunión, ¿ya? Porque estamos en el Parlamento. ya, pero
Pero- un punto de prensa donde los diputados van a presentar. Ya. Proyecto de ley. Pero es súper importante porque yo creo que esto permite, o sea, ha sido una conquista tener 10 elecciones que en el fondo le permite a los ciudadanos exteriores poder votar. Pero sin duda podemos avanzar en otras cosas que permite además que las comunidades exteriores se sientan cerca. Bueno, Eso es. Oye, ya, yo si callo, si no, Yo de nuevo quiero reiterar las gracias. Ricardo tuvo que retirarse, personal, con respeto a mi tarjeta. pero reiterar, como decía, los agradecimientos a la subsecretaria por su presencia y a muchos. Sí, exactamente. Exactamente. Ahí, el cajón es ahí lo tienes. Yo no cajoneo nunca. Bueno, Gloria, subsecretaria, muchas gracias por su asistencia acá. Ricardo tuvo que retirarse antes, pero todos los que hemos estado acá y la hemos escuchado, tenemos un panorama, digamos, bien extenso, como decía antes, bien completo sobre la política exterior de Chile, así que estamos en ese trabajo. Oye, déjeme solo una cosa, agradecerle a Andrés Villar, a dos Andrés de mi equipo, Andrés de la subsecretaría, pero Andrés Villar, el director de planificación de la Cancillería, ha sido además un colaborador importante en el Instituto de Igualdad y por supuesto parte importante de lo que les dije hoy, organizado Muy por bien. don Andrés. Muchas gracias, Andrés, entonces, y a todos. Ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Chao. Por supuesto, pues feliz. Vayan a las redes del exterior. Con nuestra querida. Así que andan con el marcha junto, por el lunes y viernes estamos Punto de familia, como dice la España. Muchas gracias, Jessica, por lo que podamos ayudar. Yo tengo que hablar de esto con Vlado, que va a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya. Porque Llega organiza trabajo. El que he querido realizar una conferencia que